Lo real es lo imposible de soportar. Vamos a empezar con esa frase. Me la encontré en uno de los textos que revisamos y la verdad me dejó pensando todo el día. Es que es una frase potente, ¿eh? Mucho. Suena, no sé, profunda y a la vez terriblemente pesimista. Hoy vamos a intentar desarmarla un poco, a ver qué esconde realmente. Claro. Tenemos sobre la mesa un análisis muy interesante de Hernando Bernal, que se mete de lleno en el psicoanálisis de la escuela de Lacan, basándose sobre todo en ideas de Jacques Alan Miller y Eric Laurent. Y la misión, por así decirlo, es usar estas ideas como una linterna para explorar un poco el mundo en que vivimos. Porque hay una sensación flotando en el aire, ¿no? Totalmente. La de que nos movieron el piso, de que las reglas del juego ya no están tan claras. Sí. El objetivo de hoy es entender de dónde viene esa sensación de desorientación y ver qué puede ofrecer el psicoanálisis. Ojo, no como una cura mágica, sino más bien como una especie de brújula para navegar en esta niebla. Me gusta mucho esa idea, la de la brújula. Y bueno, para empezar, vayamos al origen del problema según este análisis. Perfecto. El punto de partida es una tesis que Miller y Laurent lanzaron por allá de 1997. Y el nombre ya es de película de misterio. Sí, sí. El otro que no existe. Mi primera reacción fue pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿Un fantasma? ¿Una conspiración? ¿Qué es este otro con mayúscula? No, nada de fantasmas. Aunque a veces se sienta un poco así. Es una pregunta clave, porque el término confunde. Claro. Pensemos en el otro no como una persona. No es tu vecino, no es tu jefe. Es más bien, como el gran árbitro invisible de la vida. Un árbitro. Ok. Exacto. Antes, ese árbitro tenía nombres muy claros. Podía ser la tradición, la religión, que te decía qué estaba bien y qué estaba mal, sin lugar a dudas. O el gran partido político que te daba un guión completo para tu vida y para el futuro. Claro, o incluso algo más sutil como la autoridad de la ciencia, que decía, esto es así porque está científicamente comprobado, y punto. Se acababa la discusión. Justo. O hasta el sentido común, esa idea de lo que la gente va a decir, que mantenía a todo el mundo más o menos en el mismo carril, ¿no? Exactamente. Era esa estructura externa, esa voz de autoridad que nos daba un marco de referencia, una garantía. Ajá. Cuando el texto dice que el otro no existe, lo que quiere decir es que esa voz se apagó. Ese gran árbitro se jubiló y, pues, no dejó a reemplazo. Se fue sin avisar. Sin avisar. Hoy ya no hay una única fuente que pueda decir, la verdad es esta, y que todo mundo se lo crea sin cuestionarlo. La tradición se volvió relativa, las ideologías se fragmentaron. Entiendo el punto. Es como si el manual de instrucciones universal se hubiera borrado. Pero, y aquí te lanzo una pregunta que me surge. ¿Realmente se borró? A ver. Hoy tenemos influencers que dictan modas, algoritmos que nos dicen qué ver, tribus ideológicas en Internet con reglas súper estrictas. ¿No son esos nuevos otros, nuevos árbitros? Excelente punto. Y es fundamental para no malinterpretar la idea. Sí, claro que hay nuevos intentos de crear árbitros, por supuesto. Ok. Pero la gran diferencia, y este es el núcleo del argumento, es que estos nuevos otros son, digamos, de cartón. Son frágiles. Ah, ya. Todos sabemos, en el fondo, que son frágiles. Sabemos que el influencer de moda hoy, mañana puede ser cancelado. Sabemos que el algoritmo que nos recomienda cosas es solo código programado para vendernos algo. No tienen esa autoridad trascendente, casi divina. Eso, no la tienen. No es la palabra de un sacerdote o la promesa de una utopía política del siglo pasado. Son autoridades de usar y tirar. Justo. Por eso el texto usa una metáfora que me parece genial. Dice que hemos entrado en la época de los comités. De los comités. Sí. Como no hay un jefe con autoridad indiscutible, todo tiene que decidirse en comités, en reuniones, a través de consensos, que se negocian, se pelean y que pueden cambiar mañana. Nada es definitivo. Ok, esa idea me queda mucho más clara. Si el gran árbitro no existe y los reemplazos son, digamos, de segunda división, Así. eso nos deja en un terreno muy inestable. Y aquí conecto con la siguiente idea del texto, que dice que este panorama nos sumerge en un mundo donde todo no es más que semblante. Esto sí que me resuena con la actualidad, la sensación de que todo es una puesta en escena. Totalmente. Un semblante es eso, una apariencia,
una máscara que nos ponemos, individual y colectivamente, para que la vida tenga algo de orden y de sentido. Sí. Y el texto nos invita a verlos por todas partes. Por ejemplo, el perfil de Instagram perfectamente curado que muestra una vida de viajes, éxito y felicidad. Eso es un semblante. Claro. La cultura corporativa de una empresa que se vende como una gran familia, cuando en realidad es una relación laboral. Es otro semblante. El discurso de un político que promete soluciones simples a problemas complejísimos. El semblante por excelencia. Son todas construcciones, apariencias que necesitamos para funcionar. El problema no es que existan. Ojo, siempre han existido. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la sospecha creciente, esa voz interna que nos dice que detrás de la máscara, detrás del escenario quizás, no hay nada tan sólido, que todo es una narrativa como se dice tanto ahora. Y vivir así es agotador. Vivir con la sospecha constante de que todo es marketing, de que todos están actuando. Uf, sí. Te deja con una pregunta muy angustiante. ¿Hay algo que sea real de verdad? ¿O estamos atrapados en un reality show gigante del que no podemos salir? Planteas la pregunta central de nuestra época. Y aquí es donde el análisis da un giro que a mí me parece brillante y, ojo, muy poco intuitivo. A ver. Uno pensaría que al caerse las certezas y vivir rodeados de apariencias, nos hemos alejado de lo real. Pero el texto argumenta justo lo contrario. ¿Cómo? Es como si, al apagarse todas las luces del escenario, esos semblantes, de repente nos viéramos obligados a tropezar con las cosas que hay en la oscuridad, ¿no? Con los cables, con el decorado a medio armar, con lo que estaba ahí todo el tiempo, pero que las luces nos impedían ver. O sea que la caída de las garantías nos empuja de cabeza contra la pregunta por lo real. Exacto, No nos aleja de ella, nos la estampa en la cara. exacto. La inexistencia del otro, dice el texto, no se opone a lo real, sino que es su correlativa. Es precisamente porque el velo de la seguridad se ha rasgado que la pregunta por lo que hay detrás de todos esos semblantes se vuelve la cuestión más urgente. Es un vacío que pide a gritos ser llenado. ¿Pero ya no sabemos con qué? Justo. Vale, esto nos lleva al corazón de la propuesta. Si estamos en este lío, en este callejón sin salida de la civilización, como decía Lacan ya en los años 50, ¿qué hacemos? Buena pregunta. ¿Nos resignamos a vivir en la superficie, en el mundo de las apariencias, o intentamos inventar una nueva religión, una ideología más convincente? La propuesta del psicoanálisis, según esta lectura, es hacer un movimiento radicalmente opuesto. No se trata de construir un nuevo semblante, una nueva máscara más bonita para tapar el agujero. Entonces, La propuesta es, por primera vez, atreverse a mirar el agujero. Lo que se llama la orientación lacaniana significa dejar de buscar consuelo en las apariencias y empezar a prestarle atención de forma deliberada a aquello que rompe esas apariencias. orientarse hacia lo real. Suena bien, pero si ya hemos dicho que la realidad cotidiana es un conjunto de semblantes, ¿qué es exactamente este real? ¿Cómo lo reconozco? Bueno, no hay un mapa, y aquí es donde recuperamos esa frase tan dura del principio. Lo real es lo imposible de soportar. Esa misma. Es una definición brutal, pero increíblemente precisa si lo pensamos un poco. Lo real no es algo que uno busca y encuentra como un tesoro, es algo que te encuentra a ti. Ok, Es algo que irrumpe y rompe la normalidad. dame un ejemplo más concreto porque sigue sonando muy abstracto. Claro. Piensa en un ataque de pánico que te sobreviene de la nada en medio de una reunión de trabajo súper importante. La reunión, con sus objetivos, su lenguaje corporativo, su apariencia de control, eso es el semblante. Ajá, la máscara. El ataque de pánico, esa reacción física abrumadora que no puedes explicar con lógica. Ese mensaje del cuerpo que grita, algo aquí es insoportable. Eso es lo real irrumpiendo. Entiendo. O piensa en el dolor crudo de una pérdida. Ese momento en que el mundo se detiene y las palabras no alcanzan para describir lo que sientes. Eso es lo real. Es lo que no tiene nombre, lo que no encaja en la historia que nos contamos sobre cómo debería ser el mundo. Vaya, ahora lo veo. Lo real no es algo bonito ni deseable. Es lo que nos quiebra, lo que nos descoloca. Exactamente. Entonces, si la idea es orientarnos hacia eso y no huir, suena, pues, peligroso. Suena jugar con fuego. ¿Cómo se hace eso sin que te destruya? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da el texto es que para eso existe un espacio específico. La clínica analítica. La clínica. Y es importante entender qué significa esto.
No es un lugar para ir a que te den consejos o te digan cómo vivir. No es para que te arreglen. Es más bien como un laboratorio Un laboratorio. o un gimnasio. Un espacio seguro, confidencial y controlado, donde una persona puede, por fin, acercarse a eso imposible de soportar de su propia vida, pero con la guía de alguien preparado para acompañar en ese proceso. O sea, es el lugar donde ese ataque de pánico, o ese síntoma que se repite una y otra vez, deja de ser un enemigo al que hay que eliminar a toda costa. Y se convierte en una pista, en un mensaje cifrado, en un trozo de tu verdad más íntima. En la clínica, ese real que irrumpe se transforma de un ruido sin sentido a una palabra que se puede empezar a escuchar. ¡Wow! Es un trabajo artesanal, uno a uno, donde se trata de dejar de huir de ese punto de quiebre, y en cambio, usarlo como material de construcción para algo nuevo. Ah, ahora la pieza final del rompecabezas encaja. Entonces el valor de todo esto no es darte nuevas certezas que vengan de fuera, un nuevo manual. Es algo mucho más profundo. Mucho más. Es como si en un mundo que nos grita constantemente que seamos felices, productivos, optimistas, puros semblantes, el análisis fuera el único lugar donde tienes permiso para detenerte y escuchar ese susurro interno que te dice, esto no funciona, esto me duele, esto es insoportable. Lo has captado perfectamente. Es ofrecer la experiencia directa de que, en medio de todo el ruido y las apariencias, sí existe algo sólido en lo que te puedes anclar. Un ancla. Y la gran paradoja es que esa ancla no es una idea bonita ni una creencia reconfortante. El ancla es tu propio malestar, tu propio síntoma, tu propio límite. ¡Qué increíble! Es una certeza que no viene de afuera, sino que nace del encuentro valiente con lo más singular y problemático de ti mismo. Es como aprender a construir tu propia brújula. Una brújula que no se calibra con un otro externo que ya no existe, sino con ese punto irreductible de tu propia experiencia. Justo eso, un ancla en medio de un océano de apariencias, una brújula que apunta a tu propio norte imposible, como diría un poeta. Y eso, en una época de desorientación generalizada, es una propuesta de una vigencia y una radicalidad enormes. Sin duda, el recorrido ha sido denso, pero creo que las ideas principales han quedado mucho más claras. Sí, creo que sí. Si le resumimos, empezamos con esta sensación de caos, de vivir en una época donde los viejos manuales de instrucciones, lo que el psicoanálisis llama el otro, ya no sirven. Y nos dejan en un mundo de apariencias, de semblantes, que puede ser muy angustiante. Luego vimos que la propuesta de esta corriente de pensamiento no es buscar un nuevo manual para reemplazar el viejo, sino todo lo contrario. Claro, es atreverse a mirar aquello que las apariencias intentan ocultar. Hacer un giro y orientarse hacia lo real. Y definimos ese real no como algo agradable, sino como lo imposible de soportar, ese punto de quiebre que irrumpe en nuestras vidas. Exacto. Y finalmente entendimos que el análisis se propone como ese espacio único donde se puede transformar ese quiebre en una brújula personal, en un ancla que, aunque no sea cómoda, es auténticamente nuestra. Una síntesis estupenda. Y me deja pensando en una última cosa. Una pregunta para que quede flotando, que se desprende de todo lo que hablamos. Adelante. El texto afirma que esta orientación hacia lo real nos permite enfrentar el malestar en la civilización. Sí, si hemos concluido que lo único verdaderamente sólido que nos queda como referencia es ese encuentro, a veces brutal, con lo imposible de soportar, la pregunta es, ¿qué significa que nuestra cultura entera, desde las apps de meditación que prometen eliminar la ansiedad, hasta el entretenimiento de consumo rápido y la política del pensamiento positivo, parece una gigantesca y sofisticada maquinaria diseñada con un único propósito: evitar a toda costa que ese encuentro con lo real alguna vez suceda?